nosotros todos los ciclos que la empresa nunca cumplió. Y que abusivamente hoy el corrupto es corrupto. Cuando uno avala un dato corrupto, se convierte en corrupto. El ministro de Finanzas, que no viene acá, pero lo vamos a ver por ese tema, llegó en abril a revivir ese corrupto. Y nos vino también con la misma casaca. Es que miren, es que nos van a demandar babosadas, pero no existen las demandas. Me dice aquí que existen 5 babosadas, una quiero ver, y no está. Una quiero ver. Y no hay. ¿Ante quiénes supuestamente existen estas demandas? No tengo esa información a la mano. ¿Y por qué dice entonces que tiene 5 demandas el Estado por esta carretera si no tiene ni siquiera una información? ¿Quién fue el que le dijo a usted que habían 5 demandas? ¿Quién fue el que le dijo a usted? Bueno, no creo que se lo haya inventado. Deme el nombre del funcionario que a usted le dijo que había 5 demandas para el Estado por este contrato. Yo le consigo la información, señor. Dígame, porque alguien se lo debe haber dicho a usted. Deme el nombre. No lo tengo aquí a la mano, señor. ¿No tiene el nombre del que le dijo a usted que había 5 demandas? No lo tengo aquí a la mano, señor. Pero miren, Nosotros como ministerio, para responderles, sea serio, lo que estamos haciendo es, en el marco de esta resolución de conflictos, que no depende de nosotros, porque nosotros no estuvimos en esa resolución de conflictos, nosotros tenemos que cumplir con esto, es recepcionar el EDI y emitir el comentario de parte de los técnicos de la Dirección General de Caminos. Eso es lo que estamos haciendo, el cumplimiento de este convenio. Para que vean los temas legales, imagínense, para que el corrupto gobierno de Alejandra, que era ministro Maldonado, denunciado aquí por la Contraloría, denunciado por nosotros, sus viceministros, para que ellos mismos incluso hayan dicho que esto lleve mucha corrupción. Que ellos mismos hayan incluso dicho, porque además miren el historial del expediente. Incluso Caminos sugirió el año pasado de que se le denunciara a la empresa, porque la empresa cometió falsedad material y falsedad ideológica. Presentó planos firmados por arquitectos que nunca hicieron los planos. Presentaron el 80% de los derechos de vía sobrevalorados, y sobrevalorados un 80%. La planimetría no la presentaron, no presentaron la constitución del fideicomiso y el fondeo del fideicomiso. Esa empresa está quebrada. Y hoy lo que está haciendo esa empresa es vendiendo el proyecto allá afuera, en México, para ver si alguna empresa compra el proyecto. Y vienen con esa cantaleta de que nos denuncien. Primero hay responsabilidad de quienes no denuncian esto. Ustedes no tienen que denunciar, no hacen ni con nadie. A los que van a joder es a los de Ministerio de Comunicaciones, porque la parte contractual de parte del Estado es el Ministerio de Comunicaciones, no es con nadie. Con ellos los vamos a denunciar. De hecho, nosotros ya pusimos una primera acción esta semana, que fue una acción de amparo. Y luego vamos a ir sobre las denuncias. Porque no puede ser que de la noche a la mañana, pero además, y Bernardo, si no dijo que era corrupto el proyecto, y ahora resulta que lo está reviviendo. Vamos, pues coherencia. Y miren, y esto no era el tema de la situación del día de hoy. Este no era el tema, pero como se fueron desviando. Solo quiero pedirle algo al director de Caminos, porque hace que el vice no tiene la información. Director, solicito que usted me mande hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, a más tardar, el diagnóstico que tienen ya relacionado con todo el tema de las afectaciones de la red vial en todo el Pacífico. Porque no es solo en la parte esta de la autopista o de Palín, sino que también hay otros que se han estado reportando, incluso el tema de cavernas durante todo el trayecto del Pacífico, para ver, digamos, en este sentido. Y también había alguna gente que estaba comentando, de la gente que vive en el área de Villanueva, que también habían tenido algunos problemas el día de ayer con el tema del kilómetro 17.5, que ahí de todas formas todavía no hay una solución definitiva. Solo hay en un lado, no en el otro, porque todavía está el puente Bailey en este caso, digamos, y no hemos visto los trabajos que han hecho de mitigación en la parte del río, que fue lo que provocó los daños, aparte de la falta de mantenimiento
que hicieron la Municipalidad de Villanueva en el tema de los colectores, pero para tener claridad de cuáles podrían ser incluso aquellos puntos de emergencia en esa ruta, director, por favor. Bien, hoy sí empezamos con el tema de la citación. Vea, director, y de caminos, de Fondo Social de Solidaridad, que hace falta apoyar, viceministro de Infraestructura. El año 2021. Vengo en representación del director por parte de Cubrir. Ok, bienvenido. Antes de empezar a esto, solo un temita de cultura que nos ha estado preguntando ahorita. ¿Ya levantaron los proyectos para el mantenimiento de la limpieza de la red vial, ya que vino el de Covial? Porque los únicos que habían levantado eran los que había dejado Chiquirácula. En este momento, ustedes pueden verificar en el portal de Guatecompras los procesos de mantenimiento para bacheo y terracería que ya están próximos a licitarse por el momento. Ese es a nivel nacional. A nivel nacional. Los de limpieza son procesos de cotización, van a estarse elevando muy pronto, porque sus tiempos son más cortos. Son terracerías, bacheos, limpiezas. En este momento tenemos bacheos y terracerías ya en el portal de Guatecompras. ¿Y estos son los que van a servir para todo el año? Los del presente año, y las limpiezas y supervisiones están por completarse el proceso, debido a que estas son cotizaciones, entonces su tiempo, digamos, en permanencia para presentar ofertas es pero más al momento, ¿qué es lo que tiene adjudicado y en qué está ejecutándose por parte de adjudicado del ejercicio 2024? En este momento solamente tenemos una OC, que es la última que se acaba de licitar, que está en proceso de terminar el proceso de contratación, y únicamente tenemos bacheos y terracerías en proceso para que las empresas presenten ofertas en procesos de licitación. ¿Y eso para cuándo? Según el cronograma que tenemos, están para el mes de julio. Julio. Los eventos propiamente. ¿Y en ejecución qué es lo que hay? En ejecución, en este momento tenemos... ¿Solo lo que dejó Chiquirá? Ejercicio 2023. ¿Verdad? O sea, si no hubiera... Depende de lo que pasó ahí, ¿verdad? Si no hubieran dejado esos adjudicados, no hubiera nada. Adicionalmente de eso, tenemos 87 proyectos de limpiezas especiales que fueron contratados en este ejercicio y 32 proyectos de exploración. Y estos de julio, que es el grueso, ¿para cuándo iniciarían? Se estima en la hoja de ruta que nosotros tenemos poder terminar el proceso de contratación a finales de septiembre, para que estos tengan el inicio ya salvados, el contrato, el acuerdo ministerial, el proceso de la autorización de la bitácora electrónica, que es el proceso que se está trabajando, y los libros de actas. Ya con estas tres formalidades estaríamos más o menos a finales de septiembre, principios de octubre, para poder iniciar. Y no es su responsabilidad, viceministro, pero usted tiene como 15 días de estar en el cargo. Pero es lo que uno ve. Vamos muy atrasados. Y fundamentalmente en el tema de Covial, ¿cuál es el tema? Que esto impacta porque es el de mantenimiento. ¿Verdad? Caminos, pues va peor. En el tema de adjudicación, seguramente nos contará el director, pero levanten los eventos. Adjudiquen los eventos, porque el recurso lo tienen, van con una ejecución muy baja. Y esto pues, va a tener una repercusión en el mantenimiento de los tramos carreteros. Sí, señor diputado, solo para contestarle, lamentablemente ya sabemos cómo nos dejó el gobierno anterior. Esto lo tendrían que haber ellos empezado a hacer el proceso de bases desde el año pasado, desde octubre, noviembre, y nosotros cuando entramos, lo que encontramos es que ellos solo no hicieron nada. Como perdieron las elecciones, no hicieron nada. Entonces, el tiempo estaba contemplado, pero no podemos adelantar los procesos. Totalmente de acuerdo, pero es que mire, viceministro, usted es óiganlo bien, es el tercer viceministro de este gobierno de infraestructura, en 5 meses. Tercer viceministro. ¿Ah? Y entonces,
Usted ahorita empapándose, yendo a ver cómo ordena, yendo a ver por dónde encuentra cuando ya va encontrando la ruta. Viendo qué le dejaron. Le dan, pero es parte del tema. Hay que ordenar, viceministro, en orden, y así lo vamos a ver con la gente de la Contraloría, porque ahí anda, siempre hay aprendices de grupo, en ministerios, en la administración, haciendo sugerencias que se van, ¿verdad? Y ahí hay gente que está planteando el mismo error que cometió el otro gobierno y que en algún momento lo tendrán que pagar, y es el tema de licitar diseños y construcciones que no se pueden, ¿verdad? Por eso queremos ver varias cosas, pero bueno, hoy sí vamos a entrar al bienvenido jefe de bancada. Gracias. El año 2021, en el Congreso de la República ocurrió que el Pacto de Corruptos en aquel momento generó una legislación muy sui generis, que no tenía precedentes en la historia de los decretos ley de ampliación de presupuesto. Son ampliaciones, ¿no? Porque ahí veo ahora que andan diciendo que reajuste para votar. Ampliación. Usted cuando lee la ley, lo que dice, incluso esta propuesta es propuesta de ampliación de presupuesto 2, decreto 3 es ampliación. Yo nos dicen actualización de presupuesto. Hay algunas diputadas que están utilizando ese término. ¿No? Es ampliación. Ellos vinieron en el 2021 y aquí en el Pacto de Corruptos se distribuyeron a través del acuerdo 21-22, se distribuyeron una inversión multianual, es decir, para el 21-22 y 2022 y 2023 de 5.690 millones de quetzales. Para el año 2022 se tenía que ejecutar 3.191.342.500 quetzales. La voracidad, pero sobre todo la desconfianza. Cualquier parecido con la ampliación actual es pura coincidencia. Y ahí se le puede explicar por qué. La voracidad de esta gente al momento de aprobar este decreto fue que tanto era la desconfianza de que no les dieran el dinero que se pusieron a legislar y poner el tramo carretero y la asignación específica que querían para esa inversión que se estaba haciendo y generar toda esta rama. ¿Cuál es la similitud ahorita? Y eso en otro momento lo vamos a hablar. La asignación de los 1.675 millones a los consejos de desarrollo. Uno nunca había visto tampoco una iniciativa de ese tipo, que viniera detallado cuánto iba para cada consejo. ¿Y por qué va así? Porque ahí van los pistos de cada diputado que va a votar por esa babosada cuando llegue al pleno. ¿Verdad? Por la desconfianza. Entonces aquí me pones en este municipio, porque aquí tengo el alcalde y este alcalde me va a responder. Así es, ¿verdad? Pero regresemos al acuerdo de gestión. Este acuerdo 21-2022 estableció un monto de 5.690 millones de quetzales como un costo estimado del proyecto multianual. El tema de esto es que este decreto, un decreto ley, para modificar esto, solo el Congreso lo puede hacer. Hay un principio legislativo que lo que hace el Congreso, solo el Congreso lo puede modificar. Sumo no podía. La desconfianza lo llevó, y la desconfianza lo llevó incluso a colocar aquí, en el artículo 7, que es el de los proyectos, un párrafo. Voy a leer lo que dice el párrafo. Dice: los proyectos a que se refiere el cuadro anterior serán ejecutados por las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en los departamentos
tipo de intervención, rutas y montos indicados de conformidad con el siguiente cuadro, estos cuadros que están acá, el cual no podrá ser modificado por ningún motivo. Eso es lo que dice la ley, por ningún motivo. Es decir, yo le quería quitar un centavo a un proyecto de estos, tenía que venir aquí al Congreso. Sin embargo, en el momento de la adjudicación, vimos que muchos de estos proyectos fueron adjudicados con montos que sobrepasan lo aprobado por el Congreso de la República. Hay algunos de esos proyectos, por ejemplo, el de la rehabilitación de la ruta del tramo Río Hondo-Zacapa, Puente Motagua, que fue el monto que venía en la ley era de 47.724.000 y fue adjudicado por 57 millones, 10 millones más. El de el tramo del río de las Lisas al río Amuyuta, aquí venía por 18 millones y fue adjudicado por 21 millones. El proyecto de rehabilitación de la ruta Sea Oriente, tramo entre el río Pueblo Nuevo, Viñas y Barberena, la ley marcó 47 millones y ellos lo adjudicaron por 55.725.000. El proyecto de la ruta Occidente, el tramo entre Pachicía y los encuentros Chimaltenango, por 498 millones y lo adjudicaron por 598 millones, es decir, 100 millones más. Luego viene el proyecto insignia de acá, que es el proyecto del Puente Belice. El Puente Belice en este decreto ley dice construcción del Puente Belice y sus aproximaciones, 1.212 millones de quetzales. Y cuando el Puente Belice se adjudica a la empresa Muratori, primero cambia la denominación del proyecto, porque le agrega diseño, construcción del Puente Belice y sus aproximaciones, es decir, le agrega la palabra diseño al inicio, cosa que ¿por qué? Porque se adjudicó sin tener el diseño correspondiente. Pero se adjudica por 1.785 millones de quetzales. Es decir, 560 millones de quetzales más adjudicados. Luego hay otros proyectos como el del puente vehicular Corazal, Noreste, Estación, San Antonio, La Paz, El Progreso, de 188 millones y lo terminaron adjudicando por 201 millones. Está el puente, la rehabilitación de la ruta Mazagua-Puente de San José, que originalmente era 24 millones y lo adjudicaron en 29 millones de quetzales. La rehabilitación de la ruta del tramo entre el río Catarina, el Carmen, frontera San Marcos, de 53 millones, originalmente lo adjudicaron en 64 millones. Está el de la rehabilitación del tramo entre el río Tecumumán y el río Catarina, San Marcos, originalmente 63 millones y se adjudicó en 73 millones de quetzales. Es decir, nosotros contabilizamos, nosotros denunciamos a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones porque hubo un incremento en las adjudicaciones que se hicieron a estos contratos por cerca de 800 millones de quetzales. Nosotros por esos montos, solo con este tema, denunciamos a las autoridades anteriores. Ahí va todo el staff del Ministerio de Comunicaciones del gobierno anterior. La Contraloría General de Cuentas también denunció. La Contraloría lo denunció por la totalidad. La Contraloría lo denunció por 6.000 y pico. Entonces yo le quisiera pedir al Contralor que nos diera la información de cuánto es que denunciaron estos proyectos y que nos diera la información que se pongan, las que sabemos que está bajo reserva.
Sí, yo tengo la cantidad aquí. Por el micrófono, por favor. ¿Qué hizo la Contraloría? ¿Qué identificó la Contraloría? Y la denuncia, ¿por qué se interpuso? Buenos días a todos. Efectivamente, la Contraloría denunció, se detectó, se habían hecho. Sí, efectivamente, la Contraloría detectó que se había adjudicado por un monto mayor al que estaba permitido en el decreto. Pero por aparte, también hubieron algunos proyectos que no solamente se adjudicó, no, sino que todavía pidieron ampliaciones. Se tuvieron ampliaciones. Precisamente son varios proyectos que pidieron ampliaciones y todo eso, la denuncia es por un total de 6.960.843.383,83 ¿Ah? 6.960.843.383,83 6.900 millones. Yo creo que es Es el mayor, la denuncia más grande. más grande. ¿Qué supuestos delitos, señor Contralor? Pero mire, ahí solamente que No, pero es que no estamos entrando en el detalle de la denuncia, ni estamos viendo, pero sí al menos hay alguna, o sea, la denuncia Sí, debe ser porque alguna cuestión que haya identificado Contraloría, claro, o sea, o estafa, o incumplimiento, o abuso de autoridad. Exacto, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, toda vez de que ya está establecido hasta dónde podrían ellos aplicar. Se señaló a los funcionarios también involucrados. ¿Cuántos funcionarios involucrados? Prácticamente los que estaban en comunicaciones, siendo el ministro, y todos se tenían prácticamente en relación con estos hechos. Tengo entendido, y es importante, porque además aquí está el Fondo Social de Solidaridad, y no vamos a desaprovechar esa oportunidad para que nos digan de dónde se sacaron ustedes el acuerdo con la empresa CEP para la rehabilitación para la retoma de los pasos a nivel de la avenida Petapa y de la ruta. Digo, nosotros tenemos denunciado esos proyectos y los tiene denunciado también la Contraloría. Hicieron, ustedes estuvimos allá en la Roosevelt, y yo le dije que tuviera cuidado. Sí, tiene razón, diputado. Y le dije que no aceptara presiones de nadie. Sí, nosotros como unidad ejecutora trasladamos todas las acciones en el marco de lo que nos marca la ley. Es decir, nosotros íbamos con todo, por incumplimiento, por no entregar a tiempo el proyecto. Entonces nosotros presentamos todo ese expediente al ministerio para que ellos lo analizaran y se pudiera tomar una decisión, ¿verdad? ¿Qué fecha presentaron ustedes este expediente al despacho? El 30 de mayo. Entonces, O sea, usted señaló que había incumplimiento. sí, correcto. Ahora, director, entonces, ¿por qué usted dio la ampliación de plazo a la obra? Porque eso fue incluso antes de que el ministro actual anunciara que hicieron sus arreglotrances con la empresa. Bueno, ¿Por qué usted lo autorizó? Sí, como O sea, porque ahorita usted me está cambiando el discurso, porque cuando Sí. yo lo veo a usted allá, cuando fuimos a la fiscalización, usted defendía la obra. Hoy me está tratando de decir, yo mandé todo allá y allá decidieron. No, pero Mi usted se pregunta refiere es por qué usted dio esas ampliaciones de plazo. Y aquí hablemos de Usted está hablando del de Petapa, ahorita. Perdón, sí, al que usted se refiere es de Roosevelt. Sí, Roosevelt. Empecemos con el de Petapa. ¿Cuál es el tema, de dónde se sacaron el tema de esa conciliación que hizo referencia el señor ministro? Porque incluso no ha venido a citaciones, pero sí yo lo vi muy contento con su casco y su chaleco naranja, yendo a lanzar el proyecto del tema de Petapa. Y incluso ahí muy sonriente, como que le habían dado su regalo de cumpleaños. Sí. Explique esa parte, Sí. Víctor. Es correcto, diputados. Nosotros, a través de un acta conciliatoria, fijamos ciertas posturas para que el proyecto continuara. Esto a través de las facultades que tiene el contrato en el tema de controversias.
Por la sencilla razón de que nosotros, pues, invitamos a la empresa que ellos plantearan cuál es la situación de ellos, porque recordemos de que muchos habían manejado en redes sociales el tema de ellos, pero en particular ellos se comprometieron a finalizar la obra, a entregarla, porque ellos al final, velando por los intereses del Estado, que se finalice la obra. Entonces, en ese sentido, nosotros otorgamos un tiempo prudente para que la empresa entregue el proyecto. De lo contrario, ellos en la misma acta de conciliación renunciaron a toda acción que si ellos en un momento llegan a incumplir, nosotros podemos actuar como ministerio. ¿Qué decía el expediente que usted entregó el 30 de mayo, director? Sí, nosotros dentro del expediente... Ordenen sus ideas si quieren para que no se... No, yo entiendo. Mire, pues, dentro del expediente nosotros teníamos la postura de dar por finalizado ese contrato de darle como Fondo Social de Solidaridad. Como Fondo Social de Solidaridad. O sea, nosotros seguimos esa línea. Pero al final, como la autoridad máxima es el que tiene la decisión en el sentido de poder. O sea, usted nos está diciendo que el que decidió entonces hacer la conciliación o negociación fue el ministro. Es correcto. Que ustedes prácticamente iban por el proceso de rescisión de contrato. Correcto. Nosotros íbamos por la vía correspondiente, ¿verdad? Pero Está haciendo lo correcto. correcto, así es. Decir la verdad. Y también le quiero preguntar, ¿quién le ordenó a usted que ampliara el plazo del el paso de nivel de la Roosevelt? ¿Usted sabe quién le ordenó? Sí, nosotros en el tema del Roosevelt analizamos cuál es la situación. En lo particular ahí hay una recomendación de la Contraloría que el proyecto debe continuar. Por tal razón nosotros, en ese sentido, es más, el proyecto tiene una temporalidad para poder otorgarse. Esa no es la pregunta, director. ¿Quién le dijo a usted que firmara la ampliación? el acta de la ampliación? Sí. Usted lo sabe. Y Nosotros... usted mírese para el futuro, Correcto. ¿verdad? Y mire los clavos que se va a quitar. Dígame quién. Nosotros lo trasladamos al ministerio. Sé que también los Pero ministros. ahí hubo un viceministro que le dijo a usted, dígame el nombre del viceministro. Sí, fue el viceministro Cardona. El que le dio a usted la orden de que Sí, pudiera ampliar el sí, plazo del paso de nivel. ¿Fue de la Cardona Calzada o fue Roosevelt. Bautista? No fue Cardona porque él ya estaba en posición. Entonces, bueno. para entender, director, la posición del Fondo Social de Solidaridad, que era la correcta, era básicamente dar por terminados los dos contratos, el paso de nivel de la Roosevelt y el paso de nivel de la Petapa. Ustedes, al final de cuentas, reciben dos órdenes, básicamente. Una orden del viceministro Cardona en relación a ampliar la temporalidad del paso del nivel de la Roosevelt y reciben una orden del ministro actual, Félix Alvarado, de ampliar el tema de la temporalidad del paso a desnivel de la avenida Petapa. Esa es como la conclusión que yo sacaría. Es correcto, diputado, es correcto. Y como está de moda el tema del criterio técnico, el criterio técnico de ustedes era cancelar el contrato, ¿correcto? Es correcto, nosotros lo defendimos hasta el último momento. ¿Qué criterio? Bueno, aquí está el viceministro de Infraestructura. ¿Qué criterio tuvo el ministro para entonces llegar a esa negociación con la empresa? Porque el ente encargado, la unidad ejecutora, está diciendo que la recomendación era rescindir, cancelar el contrato. Obviamente, creo yo que todavía estaba corto porque debería llevar implícito las denuncias correspondientes contra exdirectora, exdirectores del Fondo Social y contra empresas. Viceministro, ¿qué pasó con el ministro? Gracias, diputado. La decisión, ese día yo fui juramentado en la secretaría. Usted no sabe la decisión. Yo tomé posesión el día lunes. Pero lo que quedó consignado en el acta es en seguimiento a la recomendación del informe de la Contraloría, donde se indicaba específicamente que la vía que se tenía que seguir era la resolución del conflicto, porque está establecido dentro del contrato la resolución del conflicto. Pero dentro del contrato también está la rescisión. Hay una cláusula de rescisión y bien claro. Sí, la recomendación de la Contraloría decía que lo que recomendaban ellos era la resolución del conflicto porque el paso del nivel era de interés nacional, entonces que ellos recomendaban
que se resolviera el conflicto. Bueno, licenciado León, la Contraloría, ¿por qué recomiendan ustedes eso? Yo la información que tenía de Contraloría es que la Contraloría denunció esos proyectos. Esa es la información que yo tengo, pero ese aclárenos usted porque ya van 2 ocasiones que nos dicen que fue por recomendación. Le están tirando la chibolita a la Contraloría a pesar de que la unidad ejecutora está diciendo que ahí la recomendación es esa. Licenciado, ¿qué sucedió? Yo no tengo conocimiento de eso. ¿Tienen ahí la recomendación ustedes? Señor director, quisiera ver la recomendación de Contraloría para que... Nosotros le podemos hacer llegar los informes correspondientes, No, diputado. pídalo ahorita, que se lo manden en fotografía y nos lo lee. Ok, Pero aquí no es que ahí se las mando cuando... Es que mire, nosotros tenemos que ampliar la denuncia. Ya cuando se asigne la fiscalía correspondiente, no sé si era la asignada, que nosotros lo interpusimos a través de tribunales para que no se quedara en el laberinto de nunca más. ¿No? Y miren, y ¿sabe qué? Yo no entiendo, porque estos chavos son de la administración pasada. Corrupto de Amate y corrupto... Solo el acta de conciliación si la tiene ahí, director. Esa sí la tiene ahí. no la tengo, pero voy a pedir, lo voy a pedir. No la tengo. Pídala también, por favor. Miren, la pregunta aquí nuestra es ¿por qué el gobierno de Bernardo Arévalo se está encargando de revivir proyectos corruptos? Y esa cantaleta, disculpen, del tema de que por el bien de la nación yo me vuelvo corrupto. El paso del nivel de la avenida Petapa y el de la Rubén, nosotros le hemos dado seguimiento a eso. Primero porque fueron anómalamente adjudicados. Estos se adjudicaron producto de tráfico de influencias. Se los adjudicaron como cuota política al diputado José Ubico y a todos los antecedentes conocidos, dirían los abogados. Y sabemos por qué. Dejaron tirados los proyectos. El proyecto de la Petapa se tenía que haber entregado el 30 de abril del año pasado. Fuimos nosotros en abril de este año y el ingeniero supervisor de la obra, usted se recordará, licenciado, ¿qué nos dijo el ingeniero? Que la empresa no aparecía y que se había huido y que no les daban razón. Y le preguntamos cuánto ha avanzado porcentualmente de mayo del año pasado a abril de este año, y nos dijo 0.43%, y desde diciembre para esta fecha 0. Y estaba vigente el proyecto y estaba en fase de construcción y no había nadie trabajando, porque además han mentido reiterativamente. Señor representante de la Contraloría, ¿por qué denunciaron ustedes el paso del nivel de la avenida Petapa? Sí, se denunció precisamente por el incumplimiento que tenía la empresa en la construcción del proyecto. El plazo, en ese entonces que nosotros estuvimos ahí, ese proyecto ya faltaba un mes. Precisamente no había dicho que el avance había sido del 0.43. Entonces era obvio pues, de que ya no iban a terminar, se decía el 2 de junio, en ese plazo no iban a terminar la obra. Y habían pedido ya una ampliación de tiempo. Ahí se decía, pero si esa fue la recomendación, si ese fue el motivo de la denuncia, cabe que en algún momento, en alguno de esos proyectos, Contraloría haya recomendado la renegociación. Pues yo no tengo conocimiento. A criterio de la Contraloría, ¿cabía una nueva ampliación de plazo? ¿En esa etapa o no? Ministro, director, para que ustedes lo tengan. ¿Por qué no cabía? Porque por ley se puede ampliar la duración del proyecto hasta por el mismo plazo contractual original del proyecto. Pero en este caso, que era 8 meses. Hay que recordar que en algunos momentos estuvo suspendido varias veces y lo volvían a levantar. Sin embargo, la empresa ya terminó el plazo
original y el plazo de la ampliación al que tenía derecho, entre comillas. Y sin embargo, el ministro dice que incurrió ahí en alguna falta, algún delito del ministro, o pusieron así del fondo, pues. Señálenlo. Sí, precisamente por eso que parte de eso fue que se completamente. A su criterio, ¿qué era lo que correspondía? Ahorita el ingeniero nos va a ampliar. Ingeniero, por favor. Buen día a todos. Tal vez para ser un poquito más claro, creo yo que el inconveniente que se está dando mucho, la Contraloría siempre va a dar una recomendación de que solucionen los problemas que se tienen, ¿verdad? Pero eso ya le corresponde a la entidad determinar cómo lo va a manejar. No es que ustedes recomienden, no es que ustedes recomienden que deban de continuar con esa misma empresa que ya incumplió contrato. Nunca se pone un nombre de una empresa para decirles que continúen, hagan esto, ¿verdad? Puntualmente en decirles, ahorita ya se venció el tiempo, entonces hagan una conciliación. Todavía no les parece. Es decir, es que parte de lo que ustedes les puedan decir a las personas es rescindan el contrato, hagan un corte y aquí puedan realizar una aplicación del resto de la obra. Sí, normalmente para no dejar detenido. se les indica Le digo que tomen porque en después quiero que consideración. me hable el director porque me está diciendo así. Sí, eso en ningún momento lo van a decir. La Contraloría no va a decir eso. No lo está diciendo, Sí. pero no le está diciendo tampoco llegue a un acuerdo con la empresa. Le voy a leer, diputado. Mire, para ambas obras se recomienda que el Fondo Social de Solidaridad agote todas las instancias posibles con las empresas ejecutoras a efecto de que las obras sean finalizadas al 100% en el plazo contractual establecido y así entregar al beneficio de la población objetivo en el tiempo estipulado para su uso. Caso contrario, proceder a realizar los procedimientos administrativos correspondientes para subsanar el incumplimiento. Bueno, pero lea la última parte. Lea de donde dice la parte contractual. Sí, lo voy a leer textual. Miren, para ambas obras dice, se recomienda que el Fondo Social agote todas las instancias posibles con las empresas ejecutoras, a efecto que las obras sean finalizadas al 100% en el plazo contractual establecido. Ahí vamos por parte del director. A usted le están diciendo plazo contractual. En mucho de esos lados, en esas dos obras, el plazo contractual ya había vencido. En el caso de Roosevelt todavía no, o sea, ahí teníamos esa posibilidad. Termina. Y así entregar al beneficio de la población el objetivo en el tiempo estipulado para su uso. Caso contrario, proceder a realizar los procedimientos administrativos correspondientes para subsanar el incumplimiento. A ver, ahora Contraloría. Sí, correcto. Si se dan cuenta, menciona la empresa porque al final de cuentas está vinculada por el contrato y tienen que analizar qué partes, ¿verdad? Al momento de tomar una acción, también tienen que ver cómo afecta a la entidad lo que diga el contrato, ¿verdad? Hay cláusulas específicas que si no se tiene la justificación, pues ellos tienen que analizar, ¿verdad? Entonces, la recomendación de Contraloría siempre va a ser así, ¿verdad? Enfocada a buscar el bien, el buen gasto público, pero ya toca a la entidad decidir cuáles son las alternativas que tiene, ¿verdad? Si el caso cuando está vencido, yo tengo que empezar desde ahí. O qué dice el contrato, qué más cláusulas me indica. ¿Puedo rescindirlo sin ningún problema? También ellos sabrán, ¿verdad? Son parte de lo que es administrativo de la propia entidad. Claro, pero según usted, director, lo que competía era la rescisión del contrato, ¿correcto? En el caso de Petapa sí, en el caso de Roosevelt no, porque teníamos una disposición todavía de ampliar el plazo contractual. Si bien es cierto, ahí 14 meses, nosotros no le otorgamos ese tiempo, le otorgamos 8 meses, en el sentido de que, Qué buena onda. pero nosotros en ese sentido, ¿verdad? Para poder finalizar el proyecto. Ahora, ¿bajo qué criterios se dieron esos 8 meses? Sería también un incumplimiento. O sea, es una misma empresa, están relacionados. Ya le falló a usted con no solo ese proyecto, sino otros proyectos más. Tiene más de 500 millones de quetzales. Ha sido señalada de estar vinculada a diputados que tienen relación con el narco. Y si tiene plumas, tiene pico y hace cuac, ¿qué es? Sí, nosotros en el sentido de poder finalizar, tomando el criterio de que ya está arriba del 50%. ¿Sabe qué creo yo? Más que ustedes, o el ministro en este caso, se quiso agarrar, vio ahí una cosita y con la uñita se quiso agarrar de un texto que les puso ahí la Contraloría, pero que a todas luces, usted mismo nos ha dicho, es una empresa que les ha incumplido. ¿Usted confía plenamente en esa empresa? Plenamente no. ¿Y mediana? Director, Posiblemente. director, ¿por qué el caso del paso del día de la luz, por qué se le dio la presión? Porque el viceministro se lo dijo.
Sí, el viceministro de hoy visto bueno a la solicitud. Y en el caso de Petapa, ahí todavía la cuestión es peor, porque estaban a solo un mes de cumplir la extemporaneidad que permite la ley a partir de la ampliación por un plazo similar al contractualmente original. Es decir, un mes les faltaba, por eso es que la Contraloría se tiró la denuncia, porque eso en un mes, y si fuimos a ver, ahí no iban a terminar, pues. Es decir, ahí hay una ilegalidad, ahí fue el ministro el que decidió, de acuerdo con lo que usted manifiesta, que está trabajando la empresa en ambos pasos. Mire, en el de Petapa específicamente, ellos presentaron un programa para, obviamente, con el tiempo que se le otorgó, pues al momento están cumpliendo con ese programa. Nosotros... Mire, director, nosotros fuimos ahí y los fuimos a buscar, usted no estaba. Ese paso de nivel está a 400 metros donde están las oficinas de ustedes. Y no están haciendo absolutamente nada. Ni lo van a terminar. Y además ese paso de nivel está sobrevalorado. Igual que el de la luz, el ex ministro de Infraestructura, el primero de este gobierno, reconoció aquí en citación que esos pasos a desnivel estaban sobrevalorados entre un 20 y un 30%. Y de todo modo la empresa no lo va a terminar. ¿Cuáles son los plazos que ahora le fijaron a la empresa? Se le fijó hasta el 31 de octubre para poder entregar. ¿El de Petapa? El de Petapa. ¿Y el de la luz? El de la Luz se le otorgaron 8 meses, pero actualmente está suspendido. ¿Otra vez? Sí, está suspendido, porque la empresa supervisora incumplió y por tal razón nosotros no podemos continuar el proyecto si no tenemos un supervisor asignado. Está suspendido. Mire, usted está nuevo en el cargo ahí. El subterfugio de la suspensión es una artimaña utilizada permanentemente por la empresa, en contubernio con autoridades, justamente para ganarle tiempo a la responsabilidad contractual. Ese proyecto de la Roosevelt tenía que haber sido entregado el 2 de noviembre del año pasado. Es decir, que lleva un retraso de 7 meses el proyecto. Durante todo este tiempo paran el proyecto. Incluso en el caso de la Roosevelt se pagó en algún momento a pesar de que el proyecto estaba parado. Ustedes lo tienen. El proyecto lo habían suspendido en mayo del año pasado y les hicieron un pago en junio y en julio del año pasado, lo cual no se podía. Entonces ahí hay un contubernio. Ahora, la pregunta que sale acá es, ¿cuál es el nivel de incidencia, de feeling que tiene Alejandro Ceballos, constructor favorito de José Único, con el gobierno? Ya sabemos que tenía mucho feeling con el gobierno de Alejandro Yamatei, pero ¿cuál es el feeling que tiene con el gobierno de Bernardo Arévalo para que tenga esa condescendencia que además raya en la ilegalidad? ¿Ustedes han hablado con el señor Ceballos? Sí, hemos tenido reuniones con él. Sí. Sí. Señor Viceministro, yo lo que le voy a pedir, por favor, porque ahorita se hablaron de 2 de los proyectos que tiene como vice y tiene CERCO a su cargo, porque no son los únicos 2 proyectos que tienen. Incluso en el lado de Sololá, fueron con policía, intimidando a los comunitarios y amenazando a los que los iban a denunciar, fueron a sacar maquinaria de un tramo que tienen allá tirado en el lado de Sololá. Imagínense, una empresa que viene a conciliar con el FCS, llamando a la policía, o con el ministerio, mejor dicho, una empresa que concilia con el Ministerio de Comunicaciones, pero que allá en Sololá viene y amenaza con policía, que va y amenaza con denunciar a la gente para poder sacar la maquinaria. Y oh, sorpresa, a la semana la señora ministra dice que esa empresa quebró. Entonces uno entiende que entonces la maquinaria la fueron a sacar porque ya habían quebrado, pues.
Entonces, señor viceministro, lo que le voy a pedir es que nos pueda indicar en un informe circunstanciado qué va a pasar con todos los proyectos que tiene a su cargo CEPCO y Comovisa adjudicados, porque estos solo son 2 de todo lo que tienen adjudicado, porque tienen en Sololá, tienen en Zacatepeques, tienen en Suchi, y no me recuerdo cuál es el otro departamento donde tienen varios proyectos adjudicados. Entonces, para que me pueda mandar ese informe ya con la posición que va a tener el Ministerio de Comunicaciones, porque seguramente si conciliaron en estos 2, van a querer conciliar en todos los demás, pues en este caso, a pesar de que el incumplimiento se ha dado, pero que nos mande ya qué va a hacer finalmente el Ministerio de Comunicaciones con el resto de proyectos que tienen estas 2 empresas.